Señoras, señores, ¿qué tal? Saludos, muy buenos días, bienvenidos al fútbol, bienvenidos al primer partido del año para el Betis Deportivo Balompié. Jornada 23ª en la que recibimos al penúltimo clasificado del grupo décimo aquí en la Ciudad Deportiva, Luis del Sol, el Atlético Espeleño. Los de José Juan Romero, por su parte, son quintos con 39 puntos y con un objetivo a corto plazo para este 2019, volver a los puestos de playoff lo antes posible. En breve comenzará este choque entre el Betis Deportivo y el Atlético Espeleño, un partido que les va a contar, como siempre, Betis Televisión y Radio Betis, con los comentarios del querido Ignacio Abad. Ignacio, lo primero, feliz año. Igualmente, Pedro, muy buenas y feliz año a todos los oyentes y telespectadores de RTV Betis. Espero que los Reyes hayan sido buenos con todos y cada uno de ustedes, también con el querido Ignacio Abad, y que sobre todo, Ignacio, podamos seguir abriendo regalos, uno de ellos, una victoria aquí en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. Efectivamente, que un regalo se haya hecho de demorar un poquito y que llegue en el día de hoy con una victoria del Betis Deportivo que se enfrenta al Atlético Espeleño. Porque además, Ignacio, el conjunto verde y blanco lo necesita y mucho. Terminamos el 2018 de una manera algo irregular, saliendo de los puestos de playoff. De hecho, somos quinto, a 4 de la Unión Deportiva Los Barrios, que cierra esos puestos de playoff, por lo que se hace más que necesario sacar los 3 puntos aquí en la Ciudad Deportiva del Real Betis Balompié y, sobre todo, seguir dejando buenas sensaciones. Sí, efectivamente, ahí después de 4 partidos en los que solo se ha conseguido una victoria, viene una semana muy bonita, viene una semana muy crucial para el Betis Deportivo con 3 encuentros, 2 de Liga y 1 de Copa, en los que hay que ganar los 3, sobre todo también siempre pensando en el primer objetivo, en esa competición doméstica donde se ha descolgado un poquito el Betis Deportivo de los puestos de arriba y toca volver a reengancharse. Como tú bien dices, semana intensa para el equipo de José Juan Romero. Hoy día poco habitual para jugar, bueno, iba a decir el Betis Deportivo, pero en sí el mundo del fútbol ya cada vez estamos más acostumbrados, ¿verdad?, a ver fútbol cualquier día de la semana, pero en el día de hoy, aprovechando el día festivo, todos los partidos del grupo décimo de la tercera división en esta jornada 23 se van a disputar. De hecho, ya ha comenzado uno. Enseguida vamos a repasar el resultado directo entre el Córdoba B y el Écija Balompié, un partido en el que tenemos que estar atentos, ya que el filial cordobés es un rival directo del Betis Deportivo. Pero como les digo, el lunes, hoy, en nada, en 10 minutitos, comenzará ese choque entre el Betis Deportivo y el conjunto cordobés. El jueves, aquí en este mismo estadio, en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, jugará los cuartos de final de la Copa Federación ante la agrupación deportiva Ceuta. Ese encuentro perteneciente a la ida de los cuartos de final, y el próximo domingo, en este caso, de nuevo competición liguera ante el Jerez, por lo que comienzo con muchos encuentros del Betis Deportivo en este 2019. Sí, la verdad es que ha arrancado el año y vienen 3 seguidos en solo una semana, como comentamos, 2 de Liga y 1 de Copa, 3 partidos en los que el Betis Deportivo, además de ganar, sobre todo tiene que volver a obtener, Pedro, esa confianza que perdió en las últimas semanas del 2018. Nos enfrentamos a un Atlético Espeleño dirigido por José Ángel Garrido, que es penúltimo en la clasificación y que, ojito, viene de una muy mala racha. 5 encuentros consecutivos sin conocer la victoria, y de los últimos 5 tan solo una victoria, o mejor dicho, sí, un empate y todo derrotas, por lo que, Ignacio, hay que aprovechar ese mal momento del Atlético Espeleño, que a pesar de ello pues quieren salir de los puestos de ahí abajo. Sí, al final es un equipo que ha cambiado sobre todo también mucho, ¿no?, en esta temporada. Recordamos hace 2 campañas cuando el Betis Deportivo estuvo en esta misma categoría, ¿no?, que además pues, bueno, consiguió ese campeonato, ese quedar primero del grupo décimo de la tercera división precisamente en Espiel, como fue un equipo que al final tiró para arriba en la segunda vuelta y se quedó muy cerquita, ¿no?, de los puestos de playoff. De momento no le están yendo bien las cosas en esta temporada, pero seguro, como todos los equipos que vienen aquí a la Ciudad Deportiva Luis del Sol, que van a querer sacar algo positivo en uno de los campos más complicados de la categoría. Estaban viendo imágenes del calentamiento previo tanto del Betis Deportivo como del conjunto visitante, y ahora ven el 11 titular, el primer 11 en este año 2019 del equipo de José Juan Romero, con Sergio Tienza bajo palos, línea de 4 de izquierda a derecha para Julio Alonso, Diego González, Edgar y Simón, por delante Jaime Garijo, acompañado en la sala de máquinas por Alejandro Meléndez y Rodri, banda derecha para Robert, banda izquierda para Calderón, arriba en punta Nané. Un 11 con diferentes alternativas, Ignacio, ya que el Betis Deportivo viene con muchas bajas, algunos por las lesiones de algunos jugadores que ya venían arrastrando ya en el pasado año, otros que han entrado en un proceso gripal, y 2 sancionados. Altamirano, que veía la cartulina roja en el último partido del año aquí en la Ciudad Deportiva, por cierto, le han acarreado con 2 partidos sin poder jugar, y Paula Coucou, el costamarfileño, que
por acumulación de cartulinas amarillas tampoco puede estar en el día de hoy. Sale a relucir, Pedro, el fondo de armario del equipo de José Juan Romero. Vemos también el banquillo donde estará Fran Delgado junto a Rebollo, Irizo, Escardó y Nieto, pero como comentaban, muchísimas bajas. En el día de hoy pues también vemos cómo hay ciertos juveniles que tienen que ser de la partida, como es el caso de Calderón, que repita además como en los últimos encuentros. Y bueno, ahí al final es lo que venimos comentando desde el principio de temporada. Este año sí que hay fondo de armario, este año sí que hay muchas alternativas y también tienen que ser importantes en partidos como estos. Muchas bajas en el partido de hoy, pero al mismo tiempo recuperamos a dos jugadores que entran en la convocatoria muy importantes, como son Alejandro Escardó y José Irizo, que no juegan desde el inicio, pero que sí podrán tener minutos en la segunda parte. El que sí juega desde el inicio y teníamos ganas, Ignacio, es Nané García. Efectivamente, ya hacía muchísimas jornadas que no lo veíamos como titular y de momento en el primer partido de 2019 lo es Nané García, cuando ya vemos el 11 del Atlético Espeleño. El conjunto de José Ángel Garrido, que sale con Gonzalo bajo palos, línea de 4 para Samu, Lucena, Troyano y Márquez. Por delante Guerrero, Sergio Ortiz y Juanito, bandas para Hugo y Ángel. Arriba estará Samu Sánchez. Ese es el esquema del Atlético Espeleño. En el banquillo Juanma Portales, Aaron, José Antonio y Tapia. Tan solo 4 jugadores en el banquillo, lo que también señala que el Atlético Espeleño pues viene con muchísimas bajas. Sí, la verdad es que es llamativo. Es la primera vez en la temporada que recibimos a un equipo con tan pocos efectivos, solo 4 en el banquillo y uno es el portero suplente, por lo que, bueno, pues los 3 cambios obligatoriamente, si nada raro ocurre, serán los 3 futbolistas restantes, ¿no? La verdad es que es llamativo. También hablábamos de que el Betis venía con muchas bajas, pero son 5 en el caso de verde y blanco los futbolistas que están en el banquillo. Un conjunto del Despiel al que le ganábamos en la primera vuelta, la primera salida del Betis Deportivo, 1-3. Vencíamos en una primera parte de las mejores que realizó el equipo de José Juan Romero, en este caso a domicilio. A puntito de saltar los protagonistas tanto del Betis Deportivo como del Club Atlético Espeleño. Ahí los ven en sus imágenes en la bocana de vestuario y han saltado los suplentes. Ignacio, no sé qué te parece el 11 de José Juan Romero con alternativas como por ejemplo no está Adrián Tellado, que fue convocado, por cierto, luego lo comentaremos, un nuevo jugador del Betis Deportivo. No tuvo minutos, pero sí entró en la convocatoria para ese choque que desafortunadamente perdía el Betis en Huesca, pero tenemos una alternativa que, vaya alternativa, con Simón Lecea, que siempre que juega lo hace de maravillas. Sí, vemos un 11 quizás más ofensivo que en partidos anteriores aquí en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, donde José Juan Romero apostó más por el dominio del balón en el centro del campo. En el día de hoy tenemos jugadores como Nané García, como Robert, como Rodri, como Calderón, hasta 4 delanteros que seguro van a intentar hacer mucho daño a la portería de Gonzalo. Tenemos que pedirle muchas cosas este año 2019 en relación al Betis Deportivo, que tiene muchos objetivos por delante. Uno de ellos, el principal, Ignacio, meternos en los puestos de playoffs. Y es verdad que ya tenemos esa ventaja de 4 puntos ante la Unión Deportiva de Los Barrios. Para mí, uno de los equipos revelación de este grupo décimo, y muy importante ya no dejarse ningún punto atrás, sobre todo la Ciudad Deportiva, que hasta ese choque ante el Ceuta en el último partido del año no sabíamos lo que era perder, lo hacíamos 0-2 ante el conjunto ceutí, por lo que es importante sumar ya sí o sí de 3 en 3. Sin duda, hay que hacerse fuerte aquí en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, también empezar a acumular victorias a domicilio, pero el feudo verde y blanco tiene que ser un auténtico fortín para estar al final de año, al final de temporada, mejor dicho, en esos 4 primeros puestos. Cuanto más arriba, además, pues mejor, para tener más ventaja de cara a las eliminatorias de playoff. Pero lo que no puede pasar, Pedro, es que el equipo esté fuera. Como mínimo, entre esos 4 primeros puestos tiene que estar el conjunto de José Juan Romero. Ahí ven al trío arbitral encargado de dirigir el choque: Sevillano Marín, Braza Bernal y Romero Llamas, del comité andaluz. Ya han saludado a los protagonistas. Forma para la foto protocolaria el Club Atlético Espeleño con su primera indumentaria, con camiseta roja, pantalón y medias blancas, con la verde y blanca el equipo de José Juan Romero. El primer 11, el primer esquema del técnico de Jerez aquí en este año 2019. Hablando de objetivos, por supuesto, el principal, aparte de seguir aportando a la cantera, o mejor dicho, al primer equipo, jugadores de cantera, por supuesto, el de volver a la segunda división B. Sí, objetivo prioritario para José Juan Romero y para el Betis Deportivo, que descendía la pasada temporada precisamente desde esa categoría, y toca volver a subir, volver a estar en la segunda división B la próxima temporada, y para ello, como decíamos anteriormente, lo más importante, empezar a acumular victorias una detrás de otra. Hablábamos de buenas noticias. Ahí ven a José Juan Romero, que venía de saludar a José Ángel Garrido, al técnico del Club Atlético Espeleño. A la izquierda de sus imágenes, una vez sorteando los terrenos de juego, se va a situar el Betis Deportivo. A la derecha, el Atlético Espeleño. Se saludaban los capitanes: Juanito por parte del equipo visitante, Diego González por parte del Betis Deportivo. Está a comenzar
de un momento a otro la pondrá en movimiento el Atlético Espeleño y decíamos que hablando de buenas noticias, la presencia en el 11 titular de un auténtico matador como Nané García. Sí, hacía muchísimo tiempo que no lo veíamos de titular, entre Nieto y también futbolistas provenientes del juvenil se habían repartido ese último puesto de la delantera, como el caso de Raúl cuando no había estado Nané García. Hoy también está Nieto en el banquillo, pero José Juan Romero ha optado por Nané, que seguro que tiene muchísimas ganas de volver a ver portería. El colegiado observando que todo esté en orden para que eche a rodar este año 2019, va a poner la pelota en movimiento. Samu Sánchez echa a rodar la pelota, comienza el fútbol en Betis Televisión y en Radio Betis. Patadón arriba de Juanito, sin contemplaciones en la primera pelota que toca el capitán del equipo cordobés. Ya la juega Juan Márquez por el costado derecho. Se apoya en Juanito, este de central a central, para que sea Lucena el que levante la cabeza y se tenga que apoyar en Guerrero, que viene a recibir entre los dos centrales. Guerrero para Juanito. El Betis hasta el momento intentando robar la primera pelota del partido. Ahora sale por ese costado izquierdo. La pondrá en movimiento Julio Alonso. En cortito para que la amortigue con el pecho Diego González. Y ya la juega en el tapete de este campo 1 de la Ciudad Deportiva Luis del Sol. Jaime Garijo, por cierto, un Jaime Garijo que en el día de ayer cumplía años 20. El centrocampista del Betis Deportivo, que va a intentar celebrar de la mejor manera su cumpleaños, Ignacio. Sí, seguro que quiere también, pues, por ese motivo conseguir los 3 puntos en el día de hoy, como el resto de compañeros. Un Jaime Garijo que se está afianzando en ese pivote defensivo y no está Paula Coucou, así que tampoco tenía demasiada competencia en esta ocasión, pero una vez más lo vemos por delante de la defensa cuando saca el balón jugado el Betis Deportivo. La pelota que la quiere manejar el equipo filial. Viene Rodri, se tiene que apoyar de cara con Sergio Tienza. En cortito con Edgar González, siempre fiel a sacar la pelota, jugar desde atrás. Viene la ayuda Simón Lecea, presionado por Sergio Ortiz. Este se vuelve a ayudar en el desayende en Edgar. La protege Meléndez, este jugando de primera con Diego González. Insiste con Edgar González, el espigado central que amagaba el darla a la primera. Juega la segunda con Robert González. Primera pelota que toca la meritense. Lo hace en el círculo inicial, se equivoca en la entrega y se la regala directamente al Atlético Espeleño, pero vuelve a recuperar el Betis en el minuto 2 de partido, contándoselo Betis Televisión y Radio Betis. Esférico para la zaga verde y blanca. Es Diego González. Le duraba poco la pelota al Atlético Espeleño y en estos primeros minutos, Ignacio, ya se puede observar la dinámica habitual de lo que está siendo esta temporada 2018-2019. Sí, el dominio total y absoluto para el Betis Deportivo. De momento se resiste en las ocasiones estos primeros 2 minutos y medio, pero sí que se está viendo como el filial verde y blanco tiene mucha más intención. De momento el espeleño replegado atrás y ojo que la coge Robert. Qué bueno el gesto de Robert hacia la bicicleta, intentaba filtrar por dentro, ese balón no era del todo bueno, pero intentaba desequilibrar el Betis Deportivo. Alvarón entre los dos centrales, levanta la bandera al asistente, tardó, eso desesperaba algún que otro bético, algún que otro valiente, porque hace mucho frío, aquí en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, con una temperatura en la que se agradece verlo al sol, quizás mejor, ¿verdad, Ignacio? Sí, la verdad es que no estaría nada mal, un poquito de sol aquí, pero bueno, a ver si podemos entrar en calor gritando goles del Betis Deportivo en el día de hoy. En el minuto 3 hasta el momento sin goles en este Betis Deportivo Club Atlético Espeleño. De primera Julio Alonso hacia la pared con Nané García, pedían la falta, dice el colegiado que estaba muy cerquito Sevillano Marín, que sigan jugando. Vamos a ver la repetición, porque la verdad que la idea de Julio Alonso era muy buena. La pared a la primera con Nané, iba al suelo este hombre, pero decía el colegiado que no, que podía jugar Gonzalo, el guardameta del Atlético Espeleño. Y minuto 3, Pedro, ya hemos visto el primer intento de un Julio Alonso que, como siempre, incidiendo mucho por ese costado izquierdo, cambiándose los papeles con el extremo que toque. En el día de hoy es Calderón y seguro que va a ser la tónica habitual durante todo el encuentro. Ahora la cucharita por arriba de Alejandro Meléndez para que intenta meterse en el área. El taconazo de Robert González atrás. Buscaba la incorporación de Rodri, de extremeño a extremeño. Se quita el peligro el espeleño y ya la puso cerquita de los banquillos. Edgar González jugando con Garijo, círculo inicial, ahora es Diego. Qué bien la incorporación de Meléndez, de primera. Era Calderón el que buscaba a Alejandro Meléndez,
pero robó el Atlético Espeleño. Como decimos, un equipo al que vencíamos por 1-3 en la primera salida del año. Esta temporada con una primera parte sobresaliente. Sí, es verdad que luego bajó el nivel el equipo de José Juan Romero, pero desplegó un nivel de fútbol espectacular. El Betis Deportivo Balompié, jugando Robert entre 3 jugadores, es difícil. Al final tuvo que pitar la falta, Ignacio. Sí, porque además no había forma de pararlo, ¿eh? A Robert González, solo el futbolista del Atlético Espeleño, lo pudo conseguir cometiendo esa falta. Buenos minutos, ¿eh?, del extremeño en estos instantes iniciales del encuentro. Se ve a un Robert González muy activo y buscando la portería. Un Robert que sigue siendo el máximo anotador del Betis Deportivo. Cuando intentaba poner el centro Simón, iba al primer palo, se la quitó de encima Juanito, pero vuelve el esférico a los dominios del Betis Deportivo. Jaime Garijo ahora comprometiendo a Julio Alonso, que dejaba avanzar la pelota. Se resbalaba Calderón, pero consigue evitar que el esférico salga por la línea lateral. Quiere encarar a Samu, prefiere ceder de cara para Alejandro Meléndez. Vuelve a intentar jugar por dentro con Nané García. La robaba la zaga del Espeleño, pero vuelve a insistir Nané, jugando en pocos metros el Betis, descargando por la banda derecha Rodri. Levanta la cabeza Simón, puede llegar el centro. Viene al segundo palo. El cabezazo de Calderón tocaba en una cabeza visitante y la vuelve a ganar el Betis. Camino del 6 de la primera parte. Buena pelota para Robert. Levanta la cabeza, tiene perfil para pegarle. Rebotaba en un jugador del Atlético Espeleño. Pero Ignacio, esto empieza a ser un monólogo verde y blanco. Sí, el partido el balón, perdón, que no sale, de esos 3/4 de campo del ataque verde y blanco, intentándolo constantemente el equipo de José Juan Romero, sobre todo con centros desde el costado derecho, por medio de Simón, por medio de Robert. Ahora también lo intentaba Rodri. Falta solo materializar alguna que otra ocasión. Y eso intenta el Betis. Ahí ven el gesto de Rodri, el pase buenísimo en el área para Robert González. Este se estrellaba con un jugador visitante, pero ya vuelve a jugar el Betis. Le presionaba Samu Sánchez a Diego, que cede de primera para Sergio Tienza, el guardameta de Talavera, que vuelve al 11 titular después de esas molestias de Carlos Marín. Sergio Tienza, que ya la pone en movimiento para que jueguen sus compañeros, para que juegue el Betis Deportivo. De nuevo Diego González, cerradito atrás, esperando la salida de balón del Betis. El equipo cordobés. Garijo con Edgar. Buscaba por dentro a Robert, que le daba aún así la enhorabuena por el pase, o por la intención, mejor dicho. Es Simón el que juega con Edgar. Un Simón que o bien lo podemos ver por dentro de la zaga como defensa central en el eje, o bien por supuesto en el costado derecho. Sí, mucha polivalencia, que al final eso siempre es un plus, ¿no? Y suele gustar a los entrenadores porque te da un abanico más amplio de posibilidades para alinearlo. Lo hemos visto en muchos partidos en el eje de la zaga y hoy en el costado derecho. Precisamente era Simón el que se sumaba al ataque por la derecha. Tenía a Rodri, no lo veía. Pero la vuelve a jugar el Betis, todo el Atlético Espeleño en su propio terreno de juego. El balón es buenísimo ahora de Jaime Garijo, a la incorporación de Alejandro Meléndez, que está tirado a la banda izquierda, levanta la cabeza, ve a Calderón, que quiere poner el centro con pierna zurda. El cabezazo de, fíjense, Julio Alonso, era el que estaba como delantero centro, no dirigió ese esférico con la testa, y va a ser saque de portería a favor del Club Atlético Espeleño. Repasado, Pedro, el plantel, incluso el banquillo, ningún futbolista, ¿eh? Estuvo hace 2 años en ese partido que supuso que el Betis fuese campeón de grupo en tercera división. ¿Cómo ha cambiado la plantilla del Betis Deportivo? Solo Nieto, quizás, que era entonces juvenil, fue convocado, no lo recuerdo bien, pero el resto de futbolistas... Nieto estuvo en Lorca. No, digo en Lorca, no, en Espiel, donde se consiguió ante el Atlético Espeleño, precisamente, que no me acuerdo si en ese partido iría o no. Pero bueno, en definitiva ha cambiado muchísimo el Betis Deportivo. Contra este equipo conseguíamos el liderato cuando la tiene Robert en el mano a mano. Robert, la para el guardameta, le queda la pelota muerta para Nané García y para que el Betis abra la lata en este año 2019. Vuelve el matador, vuelve el goleador, marca el Betis en el minuto 9 de partido. No lo pudo conseguir Robert, el rebote lo estuvo listo, estuvo atento Nané García para poner el primero en el 9 de la primera parte. Abre la lata el matador Nané García. Betis Deportivo 1, Atlético Espeleño
0. Hablábamos de las ganas que iba a tener seguro Nané García en su vuelta a la titularidad de ver portería y solo le han hecho falta 9 minutos. Buena la jugada de Robert, que aprovechó un pase filtrado desde el centro del campo, encaró al guardameta, intentó la vaselina, llegó a tocar Gonzalo y el rebote le cayó manso a Nané García, que solo tuvo que empujarla. Como delantero, claro que sí. Ahí es donde tienen que estar para matar, para remachar esa jugada. El control era buenísimo. Sí, es verdad que se le fue un poquito largo el último toque a Robert. Atentísimo Gonzalo para evitar el gol, pero este hombre estuvo quizás aún más atento para remacharla y para poner el primero. Ya son 7 los tantos de Nané García. Y qué ganas tenía. Se le ha visto la celebración, Ignacio. Sí, se lamentaba, Robert, de ese error que ha tenido. No solemos ver a Robert González fallar ese tipo de ocasiones, ¿verdad? Como comentabas, Pedro, se le fue el control un poco largo, luego intentó picarla, pero tocó finalmente el portero. Ahí estaba Nané García para empujarla. Seguro que le va a venir muy bien al futbolista bético, que anota su 7º gol en esta temporada después de muchos partidos sin poder jugar. Y en el primero que sale de titular anota los 9 minutos. Pues comienza a hacer los deberes de una manera muy temprana el Betis Deportivo con ese tanto que acabamos de contar de Nané García. Controla el Betis, que está cómodo en el terreno de juego y que con paciencia intenta llegar a la portería de Gonzalo. Se la queda Juanito, omnipresente en esa zona del terreno de juego. Se la regala directamente a Calderón, que le quiere echar la carrera a Guerrero. Se tiene que parar. Ahora le quería hacer el caño, se quedó en el suelo porque chocó con un Guerrero que se queda con el esférico. Atraviesa la línea divisoria de ambos terrenos de juego, pero por ahí aparece un auténtico muro llamado Edgar González. Se la vuelve a quedar el Betis, que es el dominador del choque. Está cómodo, está muy bien el Betis Deportivo, es verdad, no lo queremos decir muy alto, pero hasta el momento ofreciendo muy poquito el Atlético Espeleño, el conjunto de José Ángel Garrido, que ni siquiera ha llegado a la portería de Sergio Tienza. No así el Betis Deportivo, que había sido constante en ese ataque, y en el primer disparo a portería ha anotado Nané García. 3 partidos consecutivos va a disputar el filial bético aquí en la Ciudad Deportiva. Uno, el último ante el Ceuta. Otro, el que estamos viendo aquí en Betis Televisión y escuchando en Radio Betis, el próximo, el jueves a las 4 menos cuarto, ante la agrupación deportiva Ceuta. Ahora recibía la falta Rodri, que se queja, aunque afortunadamente ya parece que se va a recuperar, cojeando el 10 bético y manejándola el 6 verde y blanco. Jaime Garijo jugando con Diego. Este encuentra por la banda izquierda Julio Alonso. El pase demasiado largo, no lo pudo coger Alejandro Meléndez. Presionaba a Nané García. Eso provoca el lanzamiento aéreo del Club Atlético Espeleño. Se la queda con la testa Alejandro Meléndez, que vuelve a insistir atrás con Diego González. Entre los dos centrales incrusta Jaime Garijo, el riojano. El Betis con mucha presencia en el centro del campo de muchos jugadores, intentando volver loco al equipo de rojo y blanco. Se la queda Sergio Ortiz, presionado por Rodri. Se apoya con Juanito. Ahora intentando sacar la pelota, levantaba la cabeza, viene a recibir por dentro Sergio Ortiz, pero ganando en ese centro del campo el Betis Deportivo. ¿Qué pasa de Nané para Robert? Ahora no puede fallar. Robert. De nuevo se la paró Gonzalo. Ahora el rebote salió muy lejano. Lo intenta Nané García. Hace el recorte. Le pega. Y vuelve a atraparla Gonzalo. Se hace raro. ¿Y de qué manera ver fallar, no en la primera, sino también en la segunda, a Robert González? Sí, calcada la jugada y calcada la ejecución de Robert González. Como antes, pase filtrado desde el centro del campo. Se queda solo ante Gonzalo. Además, ahora tuvo todo el tiempo del mundo para pensar lo que hacer. Optó por el tiro raso al palo derecho de la portería del guardameta visitante, pero estuvo muy bien también el cancerbero. Oye, vaya pase, ¿eh? Vaya pase para dejar solo absolutamente a Robert delante del guardameta de Nané García, que está enchufadísimo. Ya lo comentábamos en los primeros segundos, que se le notaba que tenía ganas, que volvía al 11 con ganas de anotar. Ya lo ha hecho y en este caso estaba a puntito de también marcarse una asistencia a Robert González, que si Nané tiene ganas de marcar después de estos 2 fallos delante de Gonzalo, bueno, fallo de él o acierto del guardameta, porque en este mano a mano también hay que felicitar al guardameta, que lo ha sacado de una manera impecable. Sí, en los dos, se ha quedado muy bien plantado en ambas ocasiones erradas por Robert González para poder desviar. En la primera ocasión, bueno, pues le cayó el rebote a Nané García y pudo marcar, pero en la segunda la verdad es que ha despejado muy bien. 14 minutos de partido, hasta el momento mucho mejor el Betis Deportivo que su rival, y eso se ve también
en el electrónico con el tanto en el minuto 9 de Nané García. Incorporación por el costado izquierdo de Calderón, demasiado largo. No pudo evitar el lanzamiento de portería y ese es el pase buenísimo con el exterior. Se confió ahí demasiado, quizás tardó mucho. Y luego Nané García haciendo el recorte por dentro. Y a puntito estuvo de hacer el segundo en su cuenta particular. Este hombre, el cordobés, que como decimos ha salido enchufadísimo en el partido. Cuando la va a poner en movimiento Gonzalo, rifándola arriba al cielo de la ciudad hispalense. Viene a pelearla Jaime Garijo, se la queda con el pecho Samu Sánchez. Férico intentaba jugar Hugo, recibió la falta. La pitó Sevillano Marín. Hasta el momento con poco trabajo. Ahí ven la falta. Faltita de Alejandro Meléndez, que pitaba el colegiado en campo rival. Y que Ignacio, el equipo de Garrido no se lo piensa, aunque esté prácticamente en el círculo inicial, a colgarla, a buscar también una de las armas de este Atlético Espeleño, el balón parado. Sí, uno de los déficits también del Betis Deportivo defensivamente hablando. Le cuesta mucho al filial verde y blanco defender todo este tipo de acciones, así que vamos a ver qué ocurre. La templa muchísimo, no llega ni al área, la quiere despejar Nané García, ayudando en tareas defensivas. Es Lucena el central el que quiere poner el centro. Es bueno, el primer palo, tiene que aparecer por ahí la testa de Edgar para mandar al primer saque de esquina. No sé si del partido, pero por parte del Atlético Espeleño sí es el primero. Saque de esquina, atentísimo Edgar para defender esa acción a balón parado. Y será Hugo el encargado de ponerla en movimiento, todo el Betis Deportivo en el área, exceptuando Rodri, que se sitúa en la media luna. Hugo el encargado con perfil diestro para poner el balón parado. Hasta 5 hombres intentando rematar, va cerradito, por ahí tiene que aparecer la manopla, ¿no? Y el gol. Intentaba Sergio Tienza despejar el esférico, pero apareció la cabeza en el segundo palo de un jugador del Atlético Espeleño. Empata el partido a balón parado. Lo decía anteriormente Ignacio Abad, que era uno de los déficits del Betis Deportivo esta temporada. Las acciones a balón parado. Anota el Atlético Espeleño, empata el choque Samu Sánchez. Efectivamente, Pedro, de una falta el Atlético Espeleño sacó un córner y del córner sacó el gol. Parece que no calculó del todo bien Sergio Tienza, no llegó a despejar esa pelota. También es verdad que creo que remata solo el futbolista visitante en el segundo palo, habrá que ver la repe, pero al final suma el 1-1 para poner el empate en el marcador. Pues ahí ven, no llega Sergio Tienza y absolutamente solo tiene que rematarla el delantero Samu Sánchez para anotar el empate en el 17. Y eso que estaba bien, el equipo de José Juan Romero plantado en el terreno de juego con ocasiones, ya no solo con dominio, sino también con ocasiones a la portería de Gonzalo, hasta 2 manos a mano. Pero esto es el fútbol y esto es lo que tiene sobre todo el balón parado. Algo que tiene que mejorar en el 2019 también el Betis Deportivo. Sí. Cuando lo intenta ahora Simón al segundo palo, es Nanel que la ponía atrás con la testa, llegaba con todo para intentar volear a Alejandro Meléndez y quiere salir a la contra. Ángel por el costado derecho al cruce Calderón que va al suelo, se llevó la falta, el colegiado dale la ida a la ventaja, lo hizo bien. Nané García quería tirarse el autopase, sigue Calderón en el terreno de juego tumbado, aunque como ven ya se incorpora. Se lo llevaban por delante. Sí, la falta es clara. Parece que le da en la rodilla. No pitó nada el árbitro, creo que ni siquiera la ida de la ventaja. Al final el balón igualmente fue para el Betis Deportivo. Jugando el equipo verde y blanco que acaba de ver cómo el Atlético Espeleño ha empatado el choque. Se adelantó Nané García en el 9. En el 17 Samu Sánchez. Partió de delanteros. Marcó el 9 del Betis. Marcó el 9 del equipo cordobés. Vuelta a empezar para el equipo de José Juan Romero, que tendrá que volverse a poner por delante. Lo intenta por el costado de Julio Alonso. Levanta la cabeza por el centro, el segundo palo. Y con la manopla ahora, Gonzalo evita el peligro. La intentaba despejar el Atlético Espeleño. Ahora se mete Robert. El pase en cortito en el segundo, en el primer palo para Nané García. La intenta pelear, la intenta robar Simón. Pero la rasea bien el Atlético Espeleño. Mete la puntita ahora Edgar González. Y será banda a favor del Espeleño. Y se debe estar acordando ahora Robert sobre todo de la segunda, Pedro, que hubiera supuesto la segunda ocasión que falló, que hubiese supuesto el 2-0, no lo pudo hacer y luego ha llegado el empate del Atlético Espeleño. Seguro que tiene más ganas aún de ver portería.
Hoy, Ignacio, que se están enfrentando dos equipos que, como curiosidad, el Atlético Espeleño es el segundo equipo de la categoría que más goles recibe, mejor dicho, con 44 goles, contando este último del Betis Deportivo, 44 goles en contra ante un Betis Deportivo que sigue siendo el equipo que más goles anota en el grupo décimo, con 48 goles a favor con este último de Nané García. Por lo que es un dato reseñable de este hasta el momento Betis Deportivo 1, Espeleño 1, cuando la vuelve a perder el Betis Deportivo. Ahora están fuera de juego, levantó la bandera, estaba claramente en posición antirreglamentaria Samu Sánchez, el autor del tanto del empate, que ya va a recuperar su posición cuando juega el Betis. Camino del 20. Balón largo para que la pelee Nané García. Se quiere meter en el área. Está muy solo. Va al suelo. La protegió bien el Atlético Espeleño. Será portería a favor del equipo cordobés, Ignacio, después de tanto el Betis, que tiene que seguir haciendo lo que estaba haciendo hasta el momento. Sí, porque había salido muy bien al encuentro y hasta el córner, hasta ese gol del Atlético Espeleño era dueño y señor del encuentro en cuanto a ocasiones, en cuanto a posesión de juego. Sí que estábamos viendo a ese Betis Deportivo vertical. Ojo ahora el mal saque del guardameta, pero ha llegado el empate del equipo visitante. La intentaba recuperar Rodri, pero finalmente se la queda Sergio Ortiz. Buscaba a Hugo, pero finalmente vuelve a robar el Betis. Sergio Tienza jugando con Diego González, el capitán verde y blanco, el del Villarreal, que juega con Julio Alonso, ya pisando terreno de juego rival. Alejandro Meléndez se mete por dentro. Conducción de el esférico, se la dejaba Calderón. Y el esférico vuelve al terreno de juego verde y blanco. Jaime Garijo jugando por la banda izquierda con Calderón, que la pisa con pierna zurda. Este cede de cara con Diego González. Y vuelve a insistir por dentro. Ahora cambiando de izquierda a derecha el sentido de la orientación del juego. Jugando y tocando el Betis con paciencia. El control de Robert, que no es bueno. Y eso hace que la vuelva a recuperar el Atlético Espeleño. Le presiona y de qué manera Jaime Garijo. El esférico sobre la línea de cal. No está muy de acuerdo José Juan Romero con la decisión del asistente, porque dio el saque de banda a favor del equipo rojo. Sí, y además creo que hubo ahí una patada a Rodri, que también la reprochaban los futbolistas béticos. Bueno, parece que finalmente no, era Jaime Garijo. Pero al final saque de banda, Pedro, para el Atlético Espeleño, que sí que ha dado un pasito al frente tras ese gol de Samu. Viene de cabeza a robar Jaime Garijo. Es Simón, el pase que no es bueno, directamente para Sergio Ortiz. El Atlético Espeleño que se ha metido en el partido después de ese tanto de Samu. El Betis que quiere la réplica. Juega Alejandro Meléndez, levanta la cabeza, vuelve a insistir por el costado derecho, donde aparece con la espuela, intentaba recoger esa pelota Robert González. La otra R en el vértice del área es Rodri. Rodri va al suelo, dice el colegiado que no hay nada. Le dice que se levante y eso enfada y mucho a la Ciudad Deportiva. Sí, porque parecía falta clara sobre el futbolista bético, no lo ha señalado el colegiado y se perdió una gran ocasión a balón parado. Tiene grande el lanzador el Betis Deportivo y a ver si puede caer también alguna que otra falta al borde del área. Ahora lo hace muy bien Márquez, que quiere apurar línea de fondo. Aparecía por ahí Samu, pero hace lo propio y llega antes Edgar, que hasta el momento está impecable en estos 23 minutos de partido. Empate a 1. Empezó con goles la jornada 23ª, una jornada que enseguida vamos a repasar porque, como les digo, ha aprovechado todo el grupo este día festivo, este lunes 7 de enero de 2019 para disputar íntegra la jornada 23ª. Y aparte de este Betis Deportivo, Ignacio, tenemos que contar que también está jugando otro filial, en este caso el blanquiverde. Que además va perdiendo, Pedro, ese Córdoba B 0, Écija 1 de momento en el tiempo de descanso. Es el único partido que hay en juego, además de este del Betis Deportivo. Y de momento pierde por 0-1 el equipo blanquiverde. Pues sorprende y mucho el resultado, sobre todo por la dinámica tan negativa que lleva el Córdoba B, que quiero recordar que son hasta 4 partidos sin ganar, y todo lo contrario con el Écija, el conjunto astegitano, que está remontando el vuelo y de qué manera, saliendo ya de los puestos de descenso en los que comenzaba esta temporada. Aquí en la Ciudad Deportiva se lo cuenta Betis Televisión y Radio Betis, y está empatando el filial verde y blanco a pesar de lograr ponerse por delante en el minuto 9 con el gol de Nané. Empató más tarde el Atlético Espeleño, lo intenta el Betis Deportivo por mediación de Alejandro Meléndez, presionado por Juan Márquez. Y esa presión hace que tenga que devolver la pelota hacia atrás a su compañero Julio Alonso.
decíamos que era el único partido en movimiento, no, el único partido en el que ha habido goles, además de este Betis Deportivo 1, Espeleño 1 hasta el momento. Ahora seguimos repasando la jornada. Alejandro Meléndez se quiere meter, ahora es Nané, Nané le pega y gol. Nané y gol. Nané sinónimo de gol. Marca de nuevo el matador, marca de nuevo el cordobés. En el minuto 25 de la primera parte vuelve Nané García a aparecer, se metió en el área y este delante de Gonzalo lo falla. Vuelve Nané al 11 titular y eso es sinónimo de diana, eso es sinónimo de pólvora. El cordobés que ya suma 8 tantos en la temporada, anota Nané García, anota el Betis Deportivo que vuelve a ponerse por delante. Betis 2, Espeleño 1. Llega el segundo de los verdes y blancos, llega el segundo de Nané García. Magnífica jugada en la banda izquierda del Betis Deportivo, una banda izquierda por la que no estaba atacando demasiado el equipo de José Juan Romero. La cazó Calderón, la pared magnífica con Nané y batiendo al palo cruzado al guardameta Gonzalo. Marca el Betis Deportivo 2, Espeleño 1. Qué bien lo hizo Calderón con el exterior de su bota izquierda. Se la cedía a Nané García y no falla. Y ven el abrazo entre asistente y goleador. Se lo estaba mereciendo el Betis, Ignacio, a pesar de ese error defensivo a nivel de balón parado que suponía el 1-1, se lo estaba mereciendo el conjunto de José Juan Romero ir por delante en el electrónico. Sí, estaba siendo mucho mejor desde el pitido inicial. Es verdad que con ese golpe, bueno, el Espeleño dio un pasito al frente, pero era claro favorito el Betis Deportivo. Ojo que sigue. Disparo ahora, la segunda jugada que puede llegar Calderón, ahí fuera de juego. Ahí fuera de juego, la había fallado Robert. Había posición antirreglamentaria. En este caso creo que de Calderón. Y después... menos mal. Había fallado Robert González. Venía a apoyarle también Rodri porque se hace muy raro ver a Robert, que estamos seguros que antes de que finalice el partido va a anotar. Porque tiene que tener unas ganas y ahora también el público de la Ciudad Deportiva aplaude al extremeño. Pero estaba en posición antirreglamentaria, un disparo fortísimo de Alejandro Meléndez que despejaba a Gonzalo, que a pesar de recibir 2 tantos se está haciendo un gran partido. Sí, puede ser junto con Samu, que ha anotado el mejor del Atlético Espeleño, porque ha parado esos dos mano a mano con Robert. También una ocasión de Nané García que le pegó con pierna izquierda desde el interior del área. Y ahora este disparo lejano. Buenos minutos de Gonzalo, que eso sí, ha recibido 2 tantos. Pues atravesado ya el ecuador de la primera parte. Y está ganando el Betis Deportivo y está perdonando. Porque está teniendo muchas ocasiones el equipo de José Juan Romero. Meléndez está leyendo eso muy bien. Cambiando siempre hacia la banda derecha donde estaba Simón. Aparece también Rodrigo Sánchez. Levanta la cabeza a pura línea de fondo. La pone al segundo palo. Área pequeña. La quería bajar Robert González. Ha podido haber mano, ¿eh? Sí, de hecho lo pedía. Hasta 3-4 jugadores del Betis pedían mano. Sevillano Marín que decía que no. Que vuelve a jugar Edgar González. Ahora cambiando el juego por la banda derecha y dice el asistente que viene de fuera de juego Calderón. Pues había muchos jugadores, es complicado. Cuando iba en la jugada anterior de Rodri, la ponía al área pequeña y la despejaba Lucena. Mano clarísima. De hecho estaba muy cerca Robert González y no se creía que el colegiado no la pitaba. Y además estaba dentro del área. Contacto ahí, Pedro, ya que sea voluntaria o involuntaria, yo eso no entiendo demasiado, porque cada árbitro al final tiene su criterio, pero el contacto es innegable, ¿eh? en la mano del futbolista del Atlético Espeleño, que además estaba en el interior del área. Bueno, pues perdona Ignacio, porque minuto 28 y otro balón parado. Y más cercano, vuelven a subir las Torres, Lucena, Troyano, Guerrero y por supuesto Samu Sánchez. El autor del tanto la va a poner en movimiento Hugo, el encargado de lanzar los balones aéreos. El asistente en ese saque de esquina, en ese córner que suponía el 1-1. Ahora Sergio Tienza que coloca en la barrera a Robert González, aparece también por ahí cerquita Alejandro Meléndez y la va a poner en movimiento Hugo. 28 minutos y medio el Betis defendiendo esa acción. Aparecía también por ahí Ángel. Ahora no la colgaron y se la regalaron directamente al Betis, que quiere salir a la contra. Es un 4-4. Esférico para Robert González. No la aprovechó Julio Alonso. El pase que no fue del todo bueno, pero todavía hay posibilidades de contra, posibilidades de peligro. Calderón levanta la cabeza a la derecha. Tiene a Rodri. Le puede pegar de primera. La parada de nuevo de Gonzalo. Salvador
providencial el guardameta del Atlético Espeleño. Segunda jugada para el equipo de José Juan Romero. Aparece por ahí el árbitro. El disparo se envenenaba. Tremendo Alejandro Meléndez, que está haciendo un auténtico partidazo. Córner para el Betis, que aprieta aún más. Y otra gran estirada de Gonzalo, también ante el lanzamiento de Meléndez. Hasta 2 ocasiones ha tenido el Betis Deportivo en una misma jugada. Muy buenos minutos del conjunto de José Juan Romero. Y ahora este saque de esquina, a ver si lo puede aprovechar el conjunto verde y blanco. Esta es la primera que para con las dos manoplas Gonzalo, y en esta con la izquierda mandando la saque de esquina. Un córner que pone ya en movimiento Robert. Muchos hombres en el área pequeña. Gonzalo se quita el peligro de encima y se la queda Ángel. Quiere sacar el esférico desde atrás el Atlético Espeleño y lo hace de esa manera, quitándoselo literalmente, sacándolo del rectángulo de juego, por lo que sacará de banda el Betis. La amortigua con el muslo Diego González, de central a central. Edgar, cuando para el riojano Simón Lecea. Aparece por ahí Rodri. A medida que van pasando los minutos, veo más cómodo también a Rodrigo Sánchez sobre el terreno de juego. Y buenos minutos también de Calderón, que en el último partido, sobre todo en el inicio de la segunda mitad, lo hizo muy bien frente al Ceuta, y en el día de hoy lo estamos viendo mucho más suelto, mucho más fresco y con más participación también en el ataque. Y importante eso, Ignacio, porque ante esos dos choques que decimos que va a estar amonestado Diego Altamirano, importante que también aparezca un Calderón que está recibiendo la confianza de José Juan Romero, cuando ahora está en el suelo otro hombre que está haciendo para mí un partidazo. Alejandro Meléndez manejando el centro del campo y también probando fortuna desde la frontal del área. Ahora se llevaba esa patada que pitaba el colegiado. Lo intenta el Betis. Es Simón el que pone el centro. Aparece solo. ¡Qué paradón de nuevo del guardameta! Aparecía solo Nané García, que se lleva las manos a la cabeza. No se lo cree el cordobés, porque ha estado a nada de poner el hat-trick. Sí, un hat-trick además hubiese llegado en 30 minutos, Hubiera sido tremendo, pero vaya paradón de Gonzalo. El remate a bocajarro de Nané. Yo creo que creía que era gol cantado. Tampoco le dio demasiada potencia, con demasiada potencia ese remate, pero es que la verdad es que estaba a menos de 1 metro de la portería de Gonzalo, que al final acabó llegando y no solo paró, sino que la blocó en la misma estirada. Y el centro también buenísimo. La banana de Simón para que llegara Nané. Hubiese podido convertir su segundo hat-trick de la temporada con el Betis Deportivo. Como decimos, 8 tantos para el cordobés, que ha vuelto al 11 titular. Y de qué manera. Pondrá la falta, en este caso Sergio Ortiz. Está también cerquita Hugo, o mejor dicho Ángel, pero se queda solo el 10, que la templa muchísimo. Ese balón con ventaja se lo va a quedar Sergio Tienza. Esférico para Nané García, bigoleador en el día de hoy. Con una calidad tremenda. Alejandro Meléndez vuelve a descargar por la banda derecha. Ahí está haciendo mucho daño el Betis Deportivo. Rodri le pega. Se la queda Gonzalo, que ahora sí, Ignacio, sin ninguna duda, es el mejor del equipo de Garrido. Sí, porque siguen pasando los minutos, sigue atacando el Betis, sigue teniendo ocasiones los Rodri, los Nané y compañía, y sigue parando el guardameta Gonzalo. Esta última de Rodri abajo, es verdad que el tiro no fue demasiado potente, pero estuvo atento el guardameta visitante. Y qué bien está leyendo la descarga hacia la banda derecha Alejandro Meléndez. Está siempre solo, bien Rodri. Y ahora precisamente es Alejandro Meléndez. Quería pelearla, con fortuna puede llegar el tanto por milímetros, por centímetros o por milímetros. A punto de llegar el tanto de Alejandro Meléndez, que sonríe de una manera irónica, porque Ignacio hubiese sido el tanto de la temporada de una manera anecdótica. Sí, balón dividido, llegó ante el guardameta Gonzalo, pero estaba muy cerquita Meléndez. El despeje del portero tocó en la espalda del 8 bético. Y el rebote a punto, lo veíamos en la repe, a punto estuvo de introducirse en la portería del Atlético Espeleño. Sonreía el propio Meléndez, que se merecía, por cierto, la curiosidad del entrenador, creo que es Garrido, José Ángel Garrido, hablando por teléfono. El entrenador está, claro, es que Garrido está expulsado, me comentan aquí desde la grada. Y me imagino que es el propio entrenador que está expulsado, hablando por teléfono con su segundo, haciéndole diferentes indicaciones, algo que no está, por supuesto, permitido. Mira, ahí tienen el gesto y la verdad que hay algunas técnicas como pinganillos, como algún tipo de casco o a voces, pero directamente esto es más que reseñable. Con el móvil directamente, el segundo, el ayudante de José Ángel Garrido,
que, como decimos, está sancionado en el día de hoy y que de esa manera tan particular está dándole las órdenes a su segundo. Desde luego que tan descarado yo no lo he visto nunca, Pedro. No, desde luego. Jugando la pelota al Betis o intentándole la zona de 3/4. Minuto 34. Jugando Diego González. Levanta la cabeza de nuevo. Vuelve a insistir el Betis por la banda derecha. Le está costando defender esa banda al conjunto de Espiel. Y es que siempre encuentra o bien a Robert o bien a Rodri o a Simón Lecea. 34 minutos, 2-1 gana el Betis Deportivo. Haciendo buen choque el equipo de José Juan Romero ante el Atlético Espeleño. Jugando Edgar. Encuentra a Diego González. Sigue oxigenando la pelota el Betis por las bandas. Alejandro Meléndez. Meléndez le tiraba la carrera, le tiraba el desmarque. Julio Alonso, pero Meléndez prefiere jugar con Calderón. Este es Diego, en cortito ahora Alejandro Meléndez. Y corriendo detrás del esférico. Un equipo el espeleño que ve como sigue manejando el esférico el Betis. Ahora la regala directamente Calderón. A la carrera. Por dentro Sergio Ortiz buscando la incorporación de Hugo. El balón quizás demasiado largo, no lo puede evitar. Que salga por la línea de banda. De nuevo la pelota será para el Betis Deportivo. Le escurría ahí un poco el esférico a Julio Alonso. Pero afortunadamente vuelve la pelota para el equipo verde y blanco. Jugando Rodri. Equipo que, como decimos, tiene 3 partidos en esta presente semana. El próximo jueves que tendremos Copa Federación y Copa del Rey, Ignacio. Efectivamente. Además, con nuestros 2 equipos aquí, uno en la Ciudad Deportiva y otro a metros en el Estadio Benito Villamarín por la noche. Y en horarios propicios para poder disfrutar de los dos, ¿no? Uno es a las 4 menos cuarto, el otro es a las 9 menos cuarto, por lo que hay tiempo de sobra para poder estar primero en la Ciudad Deportiva Luis del Sol y luego en el Benito Villamarín. Esperemos que el día se pueda coronar con 2 victorias de ambos equipos. Uno el Betis Deportivo ante el Ceuta, otro el Real Betis Balompié ante la Real Sociedad. Una Real Sociedad que viene de vencer nada más y nada menos que al Real Madrid en el día de ayer en el Santiago Bernabéu por 0-2. Por lo que también en gran momento quiere Calderón atrapar ese esférico. Se le resbala ahora Gonzalo en uno de los únicos errores. Quiere poner el centro Calderón al segundo palo. Llega Rodri, puede llegar el tanto. Controla a Rodri, la pone atrás Nané el tercero. Nané el tercero. Y su segundo hat-trick con la elástica verde y blanca. Minuto 36 y medio de partido. Fallaba el primer error del partido de Gonzalo. Eso lo aprovecha Calderón para poner el centro. Qué bien lo hizo Rodri. Tuvo pausa, tuvo paciencia. Esperó en el área pequeña que llegara Nané. Y hat-trick del delantero. Volvía al once titular. Ya totalmente recuperado de la lesión. ¿Y de qué manera? 3 goles, 3 tantos, 3-1 gana el Betis Deportivo. 36 minutos le han bastado a Nané García para anotar su segundo hat-trick de la temporada. Llega el tercero del Betis Deportivo. Se aprovechó rapidísimo Calderón del error de Gonzalo. La puso en el segundo palo para Rodri. Cojo el control orientado de Rodri. Tremendo para dejar tumbado al futbolista del Atlético Espeleño. Y pase de la muerte para Nané García, que vuelve a empujarla para adentro. 37 de encuentro. Betis Deportivo 3, Atlético Espeleño 1. Y es destacable lo de Rodri porque cualquier otro jugador, en vez de controlar con el exterior, hubiese intentado rematar porque prácticamente estaba a menos de 1 metro de la portería de Gonzalo, pero lo que quiso en este caso es ceder la pelota a Nané cuando ahí vemos en esa esquinita, aparte de los jugadores no convocados del Betis Deportivo, a el entrenador del Atlético Espeleño, a José Ángel Garrido, que anteriormente imaginamos, pues estaba hablando por teléfono con su segundo, dándole órdenes de este 3-1. El Betis que encarrila el partido en la primera parte, se lo estaba mereciendo a pesar de llegar a empatar ese 1-1 al Atlético Espeleño con 3 tantos de Nané García. Si decíamos, Ignacio, que era una gran noticia volver a verlo en el 11, pues mejor aún verlo anotando de 3 en 3. Es que ya está con 9, 9 tantos los de Nané García, que empezó la temporada muy bien, luego tuvo ese periodo que al final se alargó un poco que estuvo lesionado y ahora ha vuelto de la mejor forma en este 2019. Es verdad que ya jugó algunos partidos en las últimas semanas del 2018, pero este era el primero que salía de titular, el primero en el que ha vuelto a marcar y además por partida triple. Y todavía queda mucho partido por delante, ¿eh? Y ojito que Nané se le ve, como decimos, muy enchufado en el día de hoy. Ahora no pudo evitar el balón que saliese por la línea de banda, en este caso Calderón. Ahí ven al extremo juvenil del Real Betis Balompié. Ven cómo salió
en su totalidad del esférico. Y el asistente señalaba el lanzamiento de banda. Y se mete ya en el top 3 de máximos anotadores. Nané García, primero Javi Forján con 13, luego Robert González con 11 y luego ya hay una lista tremenda de futbolistas con 9 en la que se encuentra Nané García, que ha superado a Abreu, que tenía 8. Sí, sí, tremendo. Aparecía con 6 tantos en el día de hoy y ya lleva 9. Y de esos 9, 2 hat-trick. O sea, en 2 partidos de los 9 goles ha anotado 6 tantos. Espectacular. Mejor dicho, la vuelta, el retorno de Nané García con el Betis Deportivo. Vuelve a tenerla el conjunto local por mediación de Meléndez, la brújula en el día de hoy, que está manejando los tiempos de una manera tremenda. Se la da Atienza, con Diego González. Avanza con el esférico el capitán, encuentra a Calderón. Insiste sobre Diego González. El envío para Meléndez, presionado por Samu Sánchez. Y no le veo yo al Atlético Espeleño con un plan B, Ignacio. No, la verdad es que desde el pitido inicial se ha visto, ¿no?, que el Betis Deportivo era muy superior. Solo en ese balón parado, que probablemente sea el mayor fuerte de este equipo frente al Betis Deportivo, ha podido rascar un gol con algo de fortuna, porque también llega, bueno, pues tras ese error de Sergio Tienza que no calcula bien, no mide bien y no puede bloquear la pelota. Pero a partir de ahí, quitando eso, el Betis Deportivo muy superior durante toda la primera mitad y quiere más. Y quiere más, efectivamente. Eso puede ser penalti, no, dice el colegiado que fuera. La sacó fuera del área, iba al suelo Calderón, que está haciendo un auténtico partidazo. Y eso es sinónimo, además, de la primera cartulina del partido para un jugador del Atlético Espeleño, para Ángel. Sí, amarilla para el futbolista visitante. Otra gran internada de Calderón por el costado izquierdo, que además se duele muchísimo, ahora en el interior del área. La falta fue prácticamente en la línea, un poco fuera, y tienen que saltar las asistencias médicas para atender a Calderón. Ahí ven cómo llegaba tarde la velocidad de Calderón, que se internaba en el área. Miraba al colegiado para ver si era penalti o finalmente falta. Y esperemos que no tenga absolutamente nada, Ignacio, porque tú lo destacabas anteriormente y ahora sí cabe aún más. Está haciendo un gran partido por la banda izquierda. Sí, muy buenos minutos. Estos 41 minutos de partido que llevamos, destacando mucho Calderón, que en otros partidos se le veía más apagado, sobre todo en la primera mitad, pero en esta ocasión desde el inicio del encuentro se le ha visto con muchas ganas de hacer daño por ambas bandas, sobre todo por la suya, por la izquierda. Y de hecho, bueno, no ha dado la asistencia del último gol porque finalmente ha sido Rodri, pero sí que ha sido providencial en ese tanto. Y ahora oportunidad inmejorable para intentar buscar el cuarto antes de que nos vayamos al descanso. Venga José Juan Romero dialogando con el cuerpo técnico del Betis. Ahora sale de su banquillo para dar alguna que otra orden a Rodrigo Sánchez. Lo dicho, camino del 45, veremos si se añade algo, quizás por esta intervención de las asistencias médicas a un Calderón que esperemos que se recupere. Se puede añadir algún que otro minuto. Y va a ser Meléndez el que la está poniendo con mimo. Ahora Rodri, que ya ha recibido esa orden de José Juan Romero, quizás aprovechando este balón parado, pues hacer alguna que otra jugada ensayada. 2 hombres en la barrera, coloca Gonzalo. El encargado de ponerla directamente o bien colgarla, Alejandro Meléndez. Rodri y Julio Alonso se quedan como líberos. La va a pegar o la va a poner al primer palo. Se resbaló desafortunadamente Robert González, pero el esférico vuelve a los dominios del Betis. Es Meléndez al segundo palo, no hay nadie. El esférico que sale directamente por la línea de fondo. 42, casi 43 de partido. Betis Deportivo 3, Espeleño 1. Los 3 hasta el momento del mismo jugador, de Nané García, por parte del Espeleño, también su delantero, Samu Sánchez. Decíamos, Pedro, que había resultados ya en movimiento, además de ese Córdoba B0, Écija 1. Hasta el momento, en el mismo minuto que el Betis Deportivo, Coria, Cádiz B empatan a 0, Guadalcacín y Sevilla C más de lo mismo. El Arco vence 0-1 al Cabecense. Y a las 12:30 ha arrancado ese Ceuta 1, Conil 0 y Lebrijana 0, San Roque del EP 0. Espectacular el momento por el que pasa el equipo ceutí, que ganaba aquí la Ciudad Deportiva Luis del Sol como único equipo capaz de hacerlo en toda la temporada. Y que recuerden en nuestro rival en la Copa Real Federación Española de Fútbol. Meléndez recibe en el círculo inicial, abre por la banda izquierda, demasiado largo. Ahí no va a llegar ni Calderón, ni tampoco Julio Alonso. Lateral y extremo que aparecía por ahí. Hoy Julio Alonso, sí es verdad que en algunas ocasiones estaba como delantero, pero quizás
más retrasado. Sí, los primeros minutos, las 2-3 primeras jugadas los hemos visto más participativos arriba, pero se está dosificando un poquito más, no está subiendo demasiado. Y también, bueno, pues puede ser sinónimo de que a Calderón le está bastando, ¿no? Con él mismo para crear muchísimo peligro por esa banda izquierda. Julio Alonso, que la pasada semana se entrenaba varios días con el primer equipo, con la primera plantilla, al igual que otros jugadores, algo habitual en los entrenamientos dirigidos por Quique Setién y por el cuerpo técnico del primer equipo, que llamaban a esa convocatoria ante la Sociedad Deportiva Huesca. Adrián Tellado finalmente no tenía minutos, pero un jugador más que va convocado con el primer equipo verde y blanco. Primer equipo que, recuerden, se enfrentará a la Real Sociedad el próximo jueves a las 9:15. Juega el Atlético Espeleño, que intenta recortar distancias antes de que nos vayamos al descanso. Férico, ahora sí, seguro por arriba, se lo queda Sergio Tienza. A la carrera, Simón Lecea, aparece por ahí Rodri. De hecho, Simón se la cede al dorsal número 10, que se echa la pelota demasiado larga. Al suelo fue Samu, pero vuelve a recuperar el Betis. Dice el colegiado que hasta aquí, que no hay tiempo para más. No añadió finalmente ningún minuto. Nos vamos a la caseta, nos vamos al descanso. Ignacio, con hasta el momento un gran resultado para el Betis. Buena, muy buena primera mitad del Betis Deportivo, que vence por 3-1 al descanso. Solo es el lunar del empate del Atlético Espeleño a balón parado, quitando eso muy superior el Betis Deportivo, que ha hecho una muy buena primera mitad, viendo las mejores imágenes de esos primeros 45 minutos. Aquí la tuvo Robert, falló y luego llegaría el gol de Nané, que sin duda, Pedro, ha sido el hombre al menos de esta primera mitad. Este es el del minuto 9 de partido, el tanto de Nané García. Más tarde, en el 25, anotaría el 2-1. Y por último, en el 37, tras esta asistencia de Rodri, su particular hat-trick. Y todavía quedan 45 minutos por delante. No se muevan, porque prometemos goles y prometemos emociones aquí en Betis Televisión y Radio Betis. Hasta el momento, Betis Deportivo 3, Espeleño 1. Hasta ahora.